are all mine. Stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are all mine. Stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. ¿Qué tal todos? Bendiciones para todos. Saludos para todos los que se conectan. Bienvenidos todos una vez más a este espacio de la entrevista a través de Radio Manantial. Aprovecho para saludar entonces a nuestros amigos que están todos conectados, como es el caso de Radio Chiquina y Radio Shalom, que están, bueno, pues al tanto siempre de nuestras transmisiones. Saludo también para nuestros patrocinantes, como es el caso del Ministerio Evangelismo de la Calle, dirigido por nuestro hermano Elio Aponte desde la ciudad de Cojedes en Venezuela. Saludo para todos. También para soluciones contables como Aimpoint Spa. Saludos para todos, bendiciones desde acá. Les saluda Jorge desde la ciudad de Punta Arenas en Chile, bajo la dirección de nuestra directora y productora María Antonieta Zamora. Saludos, bendiciones, muy buenos días. Estamos en espera a que nuestro invitado de hoy, bueno, pues se conecte. No sé si estás por ahí, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchas tú a mí? Sí, te escucho. No te veo, pero bueno, yo espero que los amigos puedan vernos. Así que bueno, un saludo desde San Juan, Puerto Rico. Tenemos a Manuel Daniel. Buenos días, bendiciones. Saludos, buenos días, Dios te bendiga, Jorge. Contento de estar aquí con ustedes, con la familia también de Radio Manantial, que nos da esta oportunidad de poder estar aquí para hablar un poquito de lo que Dios hace a través de nosotros. Y agradecido con esta oportunidad, de verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación para conversar un poco acerca de tu vida, de tu ministerio. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue que llegaste a los caminos y cómo fue que descubriste que la música iba a ser parte de tu ministerio en los caminos del Señor? Pues mire, yo desde muy niño empecé a ir a la iglesia, porque mi mamá obviamente fue la que se encargó de llevarnos a la iglesia desde muy niño. A medida que fuimos creciendo en la sociedad de los niños, que empezamos como todo niño en la iglesia, que empieza a hacer actividades, pantomima, cantar y todo eso, pues ahí fuimos descubriendo que teníamos un don y un talento por lo que era el cantar. Y a medida que fuimos desarrollándonos, el Señor nos lo confirmó en un retiro que me acuerdo que fui, que tenía 16 años para ese entonces, y el Señor habló a través de la persona que estaba llevando el mensaje y me dijo que me iba a usar a través de la música para llevar la palabra de él cantada y ahí nos dio la palabra de que íbamos a usar, que él nos iba a usar a través del canto. Luego de ahí empezamos a seguir cantando en la iglesia hasta, yo diría que los 18 años, 19 años por ahí, llegó un momento en mi vida donde yo me alejo de los caminos del Señor, tratando de ir detrás del sueño de ese niño, porque a pesar de que Dios me habló cuando tenía 16, el sueño de cantar había sido un sueño mío como niño desde muy jovencito. Y en esa desesperación de nosotros, cuando Dios nos da una palabra, pues ahí es donde llegan los errores, porque creemos que nosotros podemos ayudar al propósito de Dios y queremos muchas veces adelantarnos al propósito de Dios porque vemos que no sucede X o Y cosas. Y en ese momento me acuerdo que me aparté de los caminos del Señor como todo joven, yendo a tratar quizás del sueño, pero ya desde mi propia fuerza, desde mi propia perspectiva, e intento hacer música secular. Era música balada en ese momento. Intento hacer música secular, pero siempre que grababa un tema o algo, siempre pasaba algo que no me gustaba el tema, no me gustaba la canción como quedaba. Empezamos a ir a competencias de karaoke, con amistades que nos invitaban y empezamos a salir con ellos y siempre íbamos, cantábamos, competíamos, ganamos muchas de esas competencias, pero yo nunca me sentía parte de ellos. Y recuerdo un día que marcó mi vida para siempre, que fue un sábado antes de lo que se considera acá en Puerto Rico el Día de los Padres. Ese día mis amigos me invitaron a salir y yo no quería salir ese día con ellos,
porque no tenía dinero para salir en esa ocasión con ellos y a mí no me gustaba ir sin tener dinero para por lo menos uno pagar sus propias cosas o por lo menos invitarles algo a ellos. En el caso de ellos tomaban, yo gracias a Dios nunca tomé ni alcohol ni nada de eso, pero sí salía con ellos y ese día pues decidí no ir. Y recuerdo que ellos me llaman como a las 11 y pico de la noche, ellos regresan a mi casa a buscarme y me dicen, Manuel, vístete para que te vayas con nosotros. Y yo le digo, pero acuérdate que yo dije que me iba a salir. Y me dijeron, no, lo que pasa es que vamos a ir a un lugar donde hay una competencia de canto y están dando $150 y una botella de una bebida que es bastante costosa. Y ellos me dijeron, como tú no bebes, pues tú te vas con nosotros, te quedas con los chavos y nos dan la botella a nosotros. Ya ellos tienen el plan hecho. Sí. Pues yo me acuerdo entonces que me visto, me voy con ellos, llegamos al lugar, empezamos a competir y fueron como 3 rondas. Y me acuerdo que gané ese karaoke, me dieron los chavos, me dieron la botella y yo se los di a ellos. Y ahí les digo, cuando terminamos, les digo, mira, pues lleven a casa porque yo no voy a gastar los chavos que me acabo de ganar aquí. Y empecé a prestar en pedales. Y cuando nos estamos viendo, me acuerdo que se acerca una persona a mí y me dice, joven, ¿te puedo decir algo? Y cuando yo le digo, pues sí, y obviamente la persona se me tiene que acercar demasiado porque ya tenía música en el lugar, ya no se escuchaba así, pues ya no podíamos hablar normal porque ya estaba la música puesta. Y me acuerdo que cuando la persona se me acerca al oído, lo primero que a mí me da es el olor a alcohol, que obviamente te das cuenta que la persona está bastante tomada. Pero me acuerdo que me dice, joven, muy, muy lindo y de todas las personas que compitieron aquí, nadie merecía ganar más que tú. Pero recuerda esto, tú no perteneces a este lugar. Y yo recuerdo que cuando él me dijo eso, esas palabras se empezaron a repetir en, en mi cabeza, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y sin mentirles, cada vez que esa palabra se repetía, yo sentí como el ruido del lugar se iba desapareciendo. Y esas palabras retumbaban, tú no perteneces a este lugar, tú no perteneces a este lugar. A tal nivel que esa repetición llegó a mi corazón. Y fue como un despertar porque ahí yo reaccioné y me acordé de la palabra que Dios me había dado y recordé por qué cuando salía con ellos y compartíamos, yo nunca me sentía parte de ellos. Y la realidad es que Dios tenía un llamado para mí y cuando Dios te marca, por más que tú quieras huir, por más que tú quieras ir detrás de tus sueños, de tus anhelos, cuando Dios declara un propósito en tu vida, no podemos huir nunca de él. Y recuerdo que esa repetición llegó a mi corazón, despertó en mí ese quizás que yo había escondido, ese anhelo por el Señor que quizás yo había perdido y me hizo recapacitar y desde ese momento yo decidí empezar a ir a la iglesia de nuevo, darle una oportunidad al Señor de volver a entrar en mi vida, de volver a trabajar con mi corazón. Y pensé en ese momento que mi tiempo había acabado, que mi oportunidad de hacer música se había ido. Y empecé a ir a la iglesia, me reconcilié, el proceso obviamente de cuando tú te reconcilias, de volver a buscarle al Señor, hasta que luego empecé a cantar más adelante y ya en todo esto pues cantaba en la iglesia, pero no con el propósito ya de hacer música de manera independiente, ya sea cristiana, hasta que un día compongo una canción y que en todo esto era una canción que yo quería componer para cantar en las iglesias cuando yo iba a cantar, tener siempre una canción de uno. Y cuando compongo esa canción, me acuerdo que las personas que yo se la muestro, mis amistades, pastores, hasta personas, amigos míos que no son cristianos, todos me empiezan a decir que la canción le ministró y que debería grabar la canción. Y yo le dije, mira, pues yo nunca la escribí con ese fin de grabarla, pero pues vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Y actualmente grabo mi primera canción, que fue Límpiame, fue la primera canción que lanzamos en julio del 2021. Y ahí entonces comienzan a hacer el ministerio de Manuel Daniel. Este, yo lanzo esa canción, el Señor me abre oportunidades, me abre puertas. A todas estas yo no logro ver lo que el Señor estaba haciendo. Yo simplemente lanzo una canción, la compartimos, el Señor nos bendijo a través de ella, con oportunidades, con experiencias. Y luego de ahí lanzo una segunda canción, que fue Nadie Como Tú. Y a todas estas yo
estaba lanzando música, pero no lograba entender lo que el Señor estaba haciendo. O sea, no me daba cuenta de lo que yo simplemente estaba haciendo música con un corazón de adorar al Señor, pero no me daba cuenta que el Señor estaba formando un ministerio, que era lo que Él le había hablado toda mi vida. Lanzo mi tercera canción, Fue por ti, y durante la grabación del video, cuando me entregan ese video, hay una escena donde Jesús, la persona que interpreta el papel de Jesús, se para al lado mío en una colina que se ve todo así, Puerto Rico completo, y cuando se me para al lado me pone la mano. Y yo recuerdo que cuando yo estaba viendo ese video y veo esa escena, ahí obviamente me dio sentimiento cuando veo la escena que Jesús pone la mano de él en mi hombro. Y ahí escucho cuando Dios habla a mi vida y a mi corazón y me dice que muchas veces yo me había preguntado por qué se me cerraron tantas puertas y por qué el Señor nunca me había abierto las puertas que me había prometido. Y Él me dijo, lo que pasa es que tú nunca me dejaste que las puertas las abriera yo. Las quisiste abrir tú. Y si yo tuviese abierto las puertas en aquel momento que tú quisiste hacer música, tú no estabas listo. Tu corazón no estaba listo. Y hubiese sido tan fácil que tú desviaras la atención de quién era la gloria porque tú no estabas preparado. Y quiero decirte que sí, en ese momento pasó un tiempo, pero lo que pasó fue el sueño de un joven, de un niño que anhelaba hacer música. Pero el tiempo mío para ti nunca pasó. Y este es el tiempo donde yo preparé tu corazón, donde yo preparé, te dejé permitir que vivieras muchas experiencias que marcaron tu vida, que te enseñaron a depender de mí, para que llegaras a este momento donde yo soy quien voy a abrir las puertas. Y cuando yo abro las puertas no hay nadie que las pueda cerrar. Y ahí pude entender, cuando Dios habló a mi corazón, pude entender tantos procesos que tuve que pasar en el camino, donde me enseñaron a mí, donde trabajaron con mi corazón, donde me enseñaron a que no importaba los lugares que yo llegara o los sitios donde el Señor me ha permitido llegar, nunca ha sido por mí ni por mi talento, sino por su gracia y su voluntad. Y ahí pude aprender en ese proceso de que muchas veces nosotros tenemos sueños y anhelos y Dios da una palabra sobre nuestra vida y nosotros pensamos que podemos ayudarlo. Nosotros pensamos que podemos ayudar al propósito de Dios y la realidad es que cuando nosotros decidimos dejar todo y confiar en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas, el Señor se encarga de hacer todo en un orden tan divino que va abriendo puertas y va ensanchando el territorio de uno y no hay nadie que pueda cerrar las puertas que el Señor abre. Y así fue como se formó el ministerio de Manuel Daniel. Exactamente, muy lindo tu testimonio. Gracias por compartirlo con nosotros. Supongo, o sea, vamos a hablar un poco más profundo. Supongo que cuando, o sea, desde aquel día que saliste de aquella fiesta, que Dios, bueno, pues de alguna manera llegó a ti a través de otra persona, todo esto supuso un cambio en tu vida, o sea, un proceso de cambio que comenzaste a asumir. ¿De qué manera llevaste este proceso cuando decidiste, o sea, te diste cuenta que ya era el camino y que, bueno, la música iba a ser parte de tu ministerio por el resto de tu vida? Este proceso, supongo que tuvo algunos escalones, algunos tropiezos. ¿Cómo fue que lo asumiste y cómo te dirigiste en esta nueva etapa? A partir de Pues este mira, una vez yo me reconcilié con el Señor, empecé lo que es el proceso, obviamente, de lo que es la reconciliación, de cuando nos alejamos del Señor y volver a buscar de la presencia del Señor y llenarnos, como bien dijiste, y en ese proceso, antes de llegar a la música, durante ese periodo pasé distintos momentos difíciles en mi vida que marcaron mi vida, como el 2019. Nunca se me olvida el 2019 porque fue el último proceso que yo pasé antes de que empezara el ministerio de Manuel Daniel. Y fue un proceso que en ese momento yo nunca entendí porque me recuerdo que yo llegué un día a mi casa con mi esposa y cuando estoy entrando tuve una sensación bien, como este presentimiento de que algo podía suceder. Y cuando entro a
mi casa con el vehículo, yo recuerdo que decido dejarlo justamente en el portón de donde cierra la casa, el portón para cerrar la casa. Y no me moví de ahí hasta que cerrara el portón. Y me acuerdo que mi esposa me preguntó por qué hiciste eso. Y yo le dije, es que tuve un presentimiento de que alguien nos está velando. Y cuando pasa eso, que justamente ya cierra el portón, que ahí entonces yo termino de estacionar mi vehículo, yo me percato que en la esquina de la casa afuera había un vehículo en ambos lados de la casa. Y cuando nosotros cerramos, esos vehículos entonces encendieron y se fueron. Y pues yo se lo conté a mi esposa que estaba conmigo y cuando entramos adentro de la casa, ella me dice que ella lleva 2 semanas que no podía dormir porque ella presentía que algo nos iba a pasar, que algo estaba pasando con nosotros específicamente en ese lugar. Y me acuerdo que yo le dije, ¿sabes? Uno como hombre al fin que siempre es un poquito más confiado en cuanto al peligro, pues yo le digo, tranquila, que no nos va a pasar nada. Pues yo había sido de toda la vida de esa área de donde estábamos viviendo y yo le dije, tranquila, no nos va a pasar nada, pero recuerdo, eso fue un miércoles, recuerdo que un viernes nos enteramos que a través de un robo que hicieron en una de las casas cerca, pues lamentablemente mataron a la persona que vivía en la casa. Y entonces cuando nos dicen eso, ahí mi esposa pues se asustó más todavía porque ella decía, quizás lo que le pasó a él era lo que nos pudo haber pasado a nosotros hace 2 días atrás. Y, y eso provocó en ella mucho temor y ella me dijo que se quería ir de la casa para, para vivir con la hermana, pero obviamente que nos fuéramos nosotros porque ella presentía que algo nos iba a pasar a nosotros. Era un presentimiento que ella tenía que no podía dormir. Y pues, obviamente yo volví y le digo, chica, no, tranquila, no nos va a pasar nada, el Señor nos va a guardar y todo eso. Recuerdo que cuando ella me dice que nos fuéramos, pues yo estoy pensando que ella me lo está diciendo en el momento porque tiene temor. No estoy pensando en todo momento que es que de verdad que se quiere ir, que no quiere regresar a la casa. Pues cuando al otro día me dice, mira, hablé con mi hermana me dijo que nos fuéramos con ella y yo no me quiero quedar más aquí. Pues yo hablo con ella como que chica, pero lo que pasó fue algo realmente lamentable, pero no significa que nos vaya a pasar a nosotros. Y ella me dice, no, pero es que yo tengo un presentimiento de que el Señor nos está hablando y nos quiere guardar de algo. Pues la cosa es que yo le digo, pues está bien, vámonos para casa de tu hermana este fin de semana pensando que se le va a pasar. Pues cuando llega el fin de semana nos vamos para allá, y ella habla conmigo y me dice que no quiere regresar a la casa. Y ahí yo empiezo a hablar con ella y yo le decía, chica, pero es que tú me estás diciendo que Dios nos quiere guardar de algo, pero a la misma vez me estás diciendo que nos vayamos de la casa. O sea, una casa que el Señor nos dio con mucho sacrificio cuando nos casamos, que obviamente uno va poco a poco haciendo su casa, la va remodelando, la va arreglando. Y tú me estás diciendo de momento que te quieres ir de la casa, así como que tan fácil, cuando es algo que nos ha costado sacrificio y trabajo y esfuerzo. Y ella me decía, me acuerdo que lo que me decía era, yo no quiero regresar. A todas estas yo pensaba que era algo que se le iba a pasar, pero ella me seguía diciendo, yo siento que Dios nos quiere sacar de ese lugar. Y a todas estas yo no entendía, me acuerdo que le dije a ella, ¿cómo tú me vas a decir que Dios nos quiere sacar de ese lugar? Si estamos hablando de la casa de nosotros, que obviamente primero que nada nos permitió tener el Señor cuando nos casamos, y que hemos puesto mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho esfuerzo en ella. Ella me dijo, voy a hablar con la pastora, y yo dije, pues habla con la pastora, explicarle la situación. A todas estas yo estoy esperando que cuando ella hablara con la pastora le iba a decir pues lo mismo que yo pensaba. Como que esto, va a hablar con ella y le va a decir pues, que no, regresa, no tengan miedo, el Señor va a guardar. Humanamente lo que pensaría cualquier persona. La cosa es que cuando ella habla con la pastora, antes de ella contarle a la pastora la situación, la pastora le dice, ay, qué bueno que me llamas. Quería hablar contigo porque yo llevo 2 semanas, que era más o menos el mismo tiempo que mi esposa llevaba sintiendo el temor, que el Señor me levanta todos los días a las 2, 3 de la mañana para que ore específicamente por ustedes. Y ahí cuando la pastora le dice eso, mi esposa le cuenta la situación y la pastora entonces habla con ella y le dice que ella entendía que era Dios el que le estaba advirtiendo a ella. Para mí como persona, esa conversación cambió todo. ¿Por qué? Porque yo pensaba que el resultado iba a ser otro. Yo
pensaba que el resultado iba a ser, vamos a regresar a la casa, vamos a esto, y fue todo lo contrario. Me acuerdo que entonces mi esposa dice, no vamos a volver, vamos a vender la casa. Y para contártelo así rápido, en cuestión de 2 semanas, yo pasé de dormir en mi casa, de dormir en mi cuarto, de dormir en mi cama, a dormir en un cuartito en casa de mis cuñados, literalmente con un matre en el suelo, como si lo hubiésemos perdido todo. Hacemos las gestiones para vender la casa, y la persona que nos hace la gestión de venderla nos dice, como único tú puedes recuperar y salir bien es que hagamos una venta cash, no por banco, porque si es por banco la casa va a tasar mucho menos de lo que físicamente cuesta, y ahí no vas a poder recuperar lo que invertiste para poder comprar una nueva. Pues la cosa fue que entre todo ese proceso que pasó durante esos meses, yo empiezo a sentir molestia humanamente con Dios. No porque no confiara en él, sino porque no entendía que este proceso que estaba ocurriendo en mi vida, donde me había quedado sin casa, donde de tenerlo todo, pasé a no tener nada, a dormir en el piso, alguien me dijera que era Dios que lo estaba permitiendo. Y decía, es que no me hace lógica lo que está pasando. Y recuerdo que llega un día donde vamos a una vigilia, yo no quería ir ese día a la vigilia, en la realidad, porque humanamente no me sentía triste, me sentía enojado, tenía como una mezcla de emociones. Y recuerdo que pues decido ir a la vigilia con mi esposa y pasamos en el llamado de la predicación, yo paso al altar y cuando la persona que está predicando va a orar por mí, desde el momento en que puso su mano en mi hombro, nunca fue la persona, fue Dios directamente quien habló a mi vida, porque la persona que predicó no conocía de nosotros ni lo que estábamos atravesando en ese momento. Pero las palabras que él me dijo nunca se me han olvidado, porque cuando puso la mano en mi hombro, lo primero que me dijo fue, qué difícil es, ¿verdad? Cuando él me dijo qué difícil es, yo entendí en ese mismo momento que era Dios que me iba a hablar. Y me dijo, te preguntas si soy yo, porque te sientes que estás en un ring de boxeo y literalmente tienes todo para ganar, tienes trabajo, tienes un buen ingreso, tienes salud, pero a la misma vez lo estás perdiendo todo. No tienes casa, tuviste que vender tus carros para poder ir detrás de algo que tú no entiendes y que tú no comprendes. Pero quiero que entiendas que todo lo que tú tienes, quien te lo está quitando soy yo. ¿Por qué? Porque necesito que aprendas a depender de mí. Porque necesito que entiendas que todo lo que tú tienes nunca ha sido porque seas demasiado bueno o porque seas demasiado inteligente o porque tengas X o Y cualidad, sino porque yo lo he permitido que tú lo tengas. Y necesito que lo comprendas porque yo te voy a llevar a lugares donde para mí es importante que te entiendas que nunca va a ser por ti, que siempre va a ser por mi gracia. Y te estoy pasando por esto y te estoy quitando todo para que aprendas a depender 100% de mí y nunca de tus habilidades. Y me dijo, no escuches lo que estás viendo, ni no escuches lo que estás oyendo, ni mires lo que estás viendo, porque algo sí yo te prometo, que todo lo que yo te estoy quitando te lo voy a devolver al doble. Confía en mí, aprende a depender de mí y yo voy a cumplir mi palabra. Me acuerdo que cuando Dios dio esa palabra a mi vida, ese fue el momento donde yo sí entendí que era Dios. Donde yo comprendí que era Dios y ya habían pasado 2 meses desde que empezó todo cuando yo recibo esa palabra. Ya llevaba 2 meses durmiendo, te digo, fue algo tan rápido en mi vida que para mí fue impactante porque fue viernes que nos fuimos de la casa, yo repensando que ya el lunes estábamos para atrás y ya llevaban 2 meses que yo no regresaba a mi casa y donde yo vi en esos 2 meses a mi esposa vender literalmente todo lo de la casa, todo. Estamos hablando de 2 meses donde tú no comprendes lo que está sucediendo, pero a la misma vez tú te estás viendo cómo te estás quedando sin nada, porque tu esposa vendió todo lo que estaba adentro, estábamos preparando para vender la casa, pero a todas estas tú no entendías el porqué. A todas estas sucedió todo eso, Dios dio esa palabra, pasaron como un mes y medio más y nada cambió, todo seguía igual. Seguíamos en el mismo lugar, seguíamos en el proceso de vender la casa, nada ocurría a favor de nosotros.
Pero ya yo tenía, la diferencia de los 2 meses anteriores a los meses y medio era que ya yo tenía una palabra. Y de que ya mi actitud había cambiado a la actitud que yo tenía hace 2 meses, sino que ya estaba confiando en el proceso, confiando en el Señor y aprendiendo a depender de Él sin importar qué. Y luego que pasamos ese proceso, que aprendimos a confiar en el Señor y en sus propósitos, me acuerdo que el Señor entonces cambió todo el panorama, abrió la puerta, nos bendijo, pudimos vender la casa y todo literalmente cumplió su palabra al pie de la letra. Todo lo que Él nos quitó en ese momento, nos lo devolvió al doble, tal y como Él lo dijo. Todo lo que yo me preocupé por en ese momento, tuve que dejar ir, tuve que desprender de mí. El Señor me devolvió todo lo que me quitó en ese momento al doble. Él cumplió su palabra, pero aprendí que no importa las circunstancias, las situaciones donde yo me encuentre en ese momento y de ahí en adelante, yo dependo completamente de Él. Mi vida, mi familia, mi talento, mi don, mis trabajos, todo depende del Señor. Y aprendí a depender del Señor y que Él sea el que me guíe, el que me sustente y el que cada oportunidad en esta vida que el Señor me ha permitido tener, de cada puerta que el Señor ha permitido que se abra para mí, siempre nunca he olvidado desde ese 2019 que es por su voluntad y no por la mía. Así obra, así es como es. Todo tiene que ser en el momento en que lo disponga. Y qué bueno que hayas compartido esta experiencia con nosotros. Eh, a veces, o sea, son caminos muy difíciles que a veces tenemos que atravesar, pero igual es parte de la prueba para nuestra fortaleza y nuestro espíritu. En medio de todo esto, entonces llegan tus canciones, tus composiciones. ¿Cuántos temas tienes grabados ya? Actualmente inicié lanzando sencillos como fue Límpiame, Nadie como tú, Fue por ti, Conmigo tú vas. Hice colaboraciones con Daniela Mejías de Colombia, el Trien de Santo Domingo que está en España. Y luego llegó el álbum Zarpando hacia la vida, que fue un álbum muy especial que trabajamos en el 23. Y luego entonces continuamos con el tema de Mi Socorro, Justo a Tiempo, Tu Paz y Justo a Tiempo, que fue el último que lanzamos recientemente principio de año, que actualmente tenemos ya 18 canciones trabajadas y lanzadas ya para el deleite de todas las personas y bendecirles a ellos con cada letra, con cada mensaje que Dios me ha permitido poner en cada una de esas canciones. En medio de mi agonía, recuerdo tu palabra que dice que tú llegas justo a tiempo, ni antes ni después ni lejos. Tú eres el Dios de lo eterno, de la tierra y el cielo, seguro estoy. Controla la noche y el día, mi tiempo es poesía. Buscando en mi sintonía, no existe agonía, seguro estoy que tú llegas justo a tiempo. ¿En qué inspiras? ¿Qué te inspira para escribir tus canciones? Como por ejemplo esta que estamos escuchando. Bueno, cuando yo voy a componer una canción, siempre lo primero que oro y le pido al Señor es que me dé una línea o un tema. Muchas veces ha pasado que el Señor ha puesto en mí un tema específico, como justo a tiempo. Y muchas veces ha pasado en que Dios pone en mí una línea de pensamiento, hacia dónde quiero dirigir, lo que quiero que sea un tema de adoración, quiero que sea un tema de fortaleza, quiero que sea un tema. Y de acuerdo a lo que Dios pone en mi corazón, pues ahí entonces yo pongo mi mente y todo lo que voy a usar para escribir en ese punto específico. Cuando compusimos Justo a Tiempo, fue un tema que compuse en colaboración con Coronel, amigo de Venezuela. Sabemos obviamente la situación que está atravesando Venezuela actualmente y estamos orando por ella. Pero lo compuse junto a Coronel, que es productor del tema también, del beat. Y entre los dos hicimos esta fusión para poder llegar al tema de Justo a Tiempo. Obviamente yo siempre ato
todas mis canciones, la gran mayoría de mis canciones, aparte de mis vivencias, de mis procesos, de todo lo que hemos pasado desde niños hasta ahora jóvenes adultos, y nacen las canciones. Es bien raro que yo escriba una canción primero con la melodía. Sí he escrito canciones escuchando primero una pista y luego entonces a la pista empiezo a darle música, pero hay muchas veces que escribo primero la canción y luego entonces buscamos la melodía que la vamos a hacer, ya sea reggaetón, si es balada, si es pop. Pero Justo a Tiempo fue un tema que lo tracé desde esa línea de pensamiento de cuando yo viví el momento en que me aparté del Señor. Por eso es que cuando inicia la canción, inicia con una llamada telefónica al cielo de este joven diciéndole al Señor que, que necesita que él le explique cómo es la vida en él. Porque la vida que él está llevando actualmente, lo que él puede ver, él puede percibir que el final que va a llevar esa vida es triste. Pero que como él es un niño cristiano o un joven cristiano, él recuerda que la palabra de él dice que él siempre llega justo a tiempo. Y entonces de ahí parte entonces la canción de Justo a Tiempo, que es este niño recordando esa palabra, que tú llegas justo a tiempo, ni antes, ni después, ni lejos, que tú eres el Dios de lo eterno, desde la tierra hasta el cielo. O sea, y por ahí él empieza recordando toda esa semilla que quizás su papá, su abuela, su mamá, un familiar, un amigo, un tío, llevó ese niño alguna vez a la iglesia y sembraron esa semilla en él. Y esa es prácticamente la historia de Justo a Tiempo, que es viéndolo desde ese punto de vista. Obviamente combinando mis experiencias, yo siempre trato de combinar mis experiencias, trato de poner en mi mente lo que estaría pasando también a alguien que está atravesando por esa situación. Y qué diría esa persona, o qué quizás buscaría escuchar, o qué quizás quisiera él decir, pero no encuentra las palabras correctas. Y así entonces es que nació la historia de Justo a Tiempo. Y toma todo el control de este corazón. Hoy me entrego en adoración. Descanso en tus promesas. Tu amor quita el temor. Quiero darte mi mejor adoración, sin que interrumpa nada nuestra conexión. Quiero de tu paz, la que... Manuel, ¿cuál crees que es el papel fundamental que juega la música cristiana en estos tiempos? Mira, la Después de música ver para mí, un camino recorrido, después de tener la experiencia, ¿cuál crees tú que es la visión, el mensaje y la misión de la música cristiana en estos tiempos? mira, yo lo veo de esta manera, cuando como compositor y como cantante, para mí la música es la herramienta que Dios nos dio para poderte predicar a ti y quizás captar tu atención con un mensaje que quizás pueda durar 3, 4, 5 minutos, 2 minutos, 7 minutos, pero que nosotros como cantantes y compositores tenemos que tener eso siempre en mente. Porque quizás esta persona, X o Y, quizás no quiere ir a la iglesia porque no quiere sentarse 30, 40, una hora a escuchar palabra de Dios, pero quizás tú a través de una canción que pueda durar 3, 4 minutos, es la única oportunidad que vamos a tener como cristianos de poder llegar a tu vida con un mensaje, con una palabra. Y por eso yo trato siempre a la hora de escribir, de ver mis canciones como eso, como mi única oportunidad de poder llegar a tu corazón con una palabra de Dios. Y trato siempre de componer mis canciones y pedirle al Señor que me dé palabra, para que se pueda plasmar en letra, convertir en letra, y que cuando tú de casualidad escuchaste esa canción en casa de alguien, que pasaste por un lugar, entraste a una tienda y de casualidad estaba esa canción, pues que el Señor a través de mi interpretación hable a tu vida. Y es lo que yo le digo al Señor siempre: Señor, yo entiendo que mi responsabilidad como cantante cristiano es llevar tu palabra, y es tratar de maximizar al máximo esos 3, 4, 5 minutos, dejándome
influenciar por ti para escribir las palabras correctas. Porque quizás esta es la única predicación de 5 minutos que esa persona quizás va a abrir su corazón para escuchar de ti alguna vez. Y por eso siempre cuando compongo mis canciones las compongo con esa visión, pidiéndole al Señor que me permita plasmar una palabra que llegue a la vida de la persona que Él ha seleccionado. Porque yo siempre he dicho que las canciones ya tienen un público escogido, que no lo escojo yo, que no lo escoges tú, sino que cuando nace una canción, el Señor ya la tiene predestinada para un público específico, para una persona específica, y que aunque a veces tú pienses, esta canción va a bendecir a miles, y en realidad terminó bendiciendo a 5 personas, la realidad es que bendiga a miles es el pensamiento humano de nosotros, pero quizás el Señor, tú no sabes con el propósito que te dio, porque quizás esas 5 personas necesitaban escuchar esta canción para cambiar su vida. Y por eso yo trato de enfocarme en eso cuando compongo canciones, porque lo veo con esa responsabilidad. Esa es mi única oportunidad quizás que yo voy a tener de llegar a tu corazón con una palabra directa desde el cielo. También por eso. ¿Qué impacto crees que han tenido tus canciones? ¿Cómo ha sido la retroalimentación con el público? ¿Has recibido algunos testimonios de personas que se han sentido identificadas con alguno de tus temas? ¿Cómo te alimentas de esto? Mira, de los testimonios que recuerdo así recientemente, Tu Paz fue una misma canción que muchas personas me escribieron. Tu Paz es una canción que va directamente hacia el tema de lo que es la ansiedad, hacia el tema de lo que es la depresión. Límpiame fue mi primera canción. Recuerdo que una persona me escribió que ella llevaba toda su vida haciendo uso de lo que es el cannabis o la marihuana, y que ella pensaba que ella nunca iba a poder dejar ese vicio, y que cuando escuchó la canción de Límpiame, esa canción le llegó a su corazón de tal manera que activó en ella, por medio de la canción y por medio de que decidió darle la oportunidad al Señor, un proceso de liberación, y que esa canción no fue la causante de que ella dejara la marihuana, pero sí fue el inicio. Y Dios, de que ella le diera la oportunidad al Señor de trabajar con su vida, con su espíritu, con su ser. Y al sol de hoy, la persona me confesó que ella ya no usaba marihuana. Y era algo que ella me decía: Manuel, yo lo hacía desde muy pequeña. Y yo pensé que iba a poder dejar de hacer ese vicio. Y gracias a tu canción, yo abrí mi corazón a Dios. Y porque esa canción fue como que yo me sentí cuando la escuché como si yo hubiese escrito la canción. Como si yo le estuviese diciendo al Señor que necesitaba que Él me limpiara. Como si yo le estuviese al Señor que necesitaba que sacara de mi mente, de mi corazón, todo lo que me ataba y todo lo que no me dejaba acercarme a Él. Y gracias a Límpiame, yo di el paso de acercarme al Señor y fui liberada del vicio de la marihuana. Y ella me lo contó como hace un año atrás, y Límpiame fue mi primera canción en el 2021. Y me lo contó hace como 2 años, y yo dije, a veces uno piensa que hizo una canción, salió, y que las canciones quedan ahí, y hay tantas historias detrás de cada canción que uno quizás ni tiene acceso a ellas, ni las sabe, pero uno no sabe de qué manera uno ha bendecido la vida de otras personas. Y eso son cosas que nos motivan a nosotros a seguir haciendo música. Y ahí es donde nos damos cuenta que lo que yo te decía, que muchas veces tú puedes pensar que una canción va a ser grande, que una canción va a llegar, que una canción va a esto, y no sucede de esa manera, y tú piensas, pues no llegó la canción, o quizás no hizo un buen trabajo, y la realidad es que no, es que cuando tú haces una canción, Dios tiene ya un público seleccionado para cada canción, para cada historia, para cada tema, que el Señor va a llegar a sus corazones y va a hacer la obra, y no necesariamente nosotros lo vamos a saber, pero el Señor sí. Y puedes tú cambiar mi serie y quita todo lo que no sea agradable a ti, Jesús. Límpiame, Jesús, límpiame. Es que no quiero seguir más. ¿Qué mensaje te gustaría dejar grabado en el corazón y en la mente de las personas que escuchan tus canciones? ¿Cuál es el mensaje para las personas que por primera vez llegan y te conocen tu música, tus canciones? ¿Qué te gustaría que encontraran? ¿Cuál es el mensaje que te gustaría pues
dejar plasmado? Mira, todas las personas que nos busquen o que encuentren nuestra música por primera vez, ahí vas a encontrar muchas experiencias, muchas vivencias, tanto personales como de amistades que nos contaron sus situaciones y que pudimos utilizar esas situaciones obviamente con mucho temor y respeto para convertirlas en historia, convertirlas en canción, y que detrás de cada una de esas canciones hay una palabra de Dios para tu vida. Quizás escuchas una canción y en esa canción quizás Dios no habló a tu vida, pero hay montones de canciones que sí yo sé que van a tocar tu corazón, porque en cada una de ellas hay palabra de Dios para ti. Y en todo, cada una de mis canciones yo exalto el nombre y el poder de Dios, que es a lo que fui llamado, a exaltar el nombre y el poder de Dios y las grandes cosas que el Señor hace con nuestra vida, aún en nuestros momentos más difíciles. El Señor está con nosotros, pelea nuestras batallas, nos ayuda a recordar que aunque el enemigo nos haga el camino difícil, se le olvidó que somos hijos de Dios. Se le olvidó que lo vencimos, se le olvidó que la victoria está de nuestro lado. No, son canciones que nos ayudan como salpar hacia la vida, que nos claramente es esta historia donde nosotros salimos a hacer el propósito del Señor, pero en el camino nos vamos a encontrar con tormentas, nos vamos a encontrar con situaciones. Nuestro panorama, que era quizás un panorama de resplandor, de tiempo seco, de tiempo bonito, va a cambiar de momento repentinamente por una situación, por una tormenta que va a llegar a tu vida. Pero también nos recuerda que si el Señor va de nuestro lado, vamos a llegar a puerto seguro. Me amaste primero, vas a encontrar canciones como Me amaste primero, que son estas canciones que nos recuerdan el infinito amor de Dios por nosotros, y ese incansable amor de Dios por nosotros, inmerecedor. O sea, sin nosotros merecerlo, Dios fue capaz de ir a la cruz. Jesús fue capaz de ir a la cruz y Dios fue capaz de entregar a su único hijo por ti. Y es algo que quizás uno como ser humano nunca va a entender, cómo un padre es capaz de dejar que uno de sus hijos muera para salvar la vida de muchos. Cada canción, como les digo, es una historia, pero yo sé que hay un mensaje detrás de Dios para cada una de sus vidas, y les invito a que las escuchen, a que las compartan y que saquen ese tiempo, porque yo sé que Dios va a ministrar a tu corazón y que yo simplemente soy el vaso que Él está utilizando en esa canción, pero yo sé que Dios va a ministrar tu corazón. Amén. Proyectos futuros para Manuel Daniel. Pues mira, ahora mismo estamos trabajando, tengo alrededor de ya como 5 proyectos listos, y estamos trabajando actualmente 2 proyectos que le estamos dando mucho cariño, que son 2 canciones en balada. Yo por lo general pues hago de todo, hago pop, hago balada, hago reggaetón, me gusta hacer de todo tipo de género, que eso es algo también que me gusta, para que las personas, que no importa qué género te guste, pues puedas escucharlas. Actualmente tenemos 5 proyectos ya listos para poder lanzar, y tenemos 2 canciones en baladas que nacieron durante estos meses, que le estamos dando mucho cariño para poderlas lanzar, porque tienen 2 mensajes bonitos. Una está basada en la historia del profeta Elías, cuando dieron la palabra de muerte sobre su vida y él huyó, y en ese proceso de huir vivió muchas experiencias, muchos sentimientos, desde depresión, desde dudar de lo que Dios había hecho a través de Elías, donde el temor y el miedo lo llevó a esconderse a una cueva, y donde literalmente Dios tuvo que ir a la cueva y buscar a Elías y demostrarle que en todas las cosas que él estaba viendo o escuchando, obviamente Dios lo usó a través de un ejemplo de un fuego, grandes vientos, un gran terremoto, demostrarle que lo que él estaba viendo y escuchando no era donde estaba Dios en ese momento. Aunque Dios sí es fuego, sí es fuerza, sí es viento, pero en ese momento Dios le quiso demostrar a Elías que su camino no había terminado, y que aunque había una palabra de muerte sobre su vida, largo camino le restaba. Y en ese proceso, pues, obviamente Dios encontró a Elías, y ahí nació pues una canción que se llama Me encontró tu amor, que la estamos trabajando con mucho cariño, una canción preciosa. También estamos trabajando una canción que se llama No me abandonarás, que es una canción que nos recuerda las promesas del Señor, aún viendo las tempestades, aún viendo muchas cosas que quizás derrumban nuestra casa, que quizás derrumban tus emociones, tus sentimientos, quizás atacan directamente tu fe sobre el Señor.
Pero el Señor te recuerda que cuando Él dio una palabra en ti, si tú confías, tú vas a ver el mal abrirse. Tú vas a ver cuando aún tú te sientas en el suelo, Dios va a extender su mano y te va a recoger del suelo. Y te va a recordar que aún en medio de todos tus procesos, Él no te abandonará. O sea, son muchas canciones que estamos trabajando con mucha palabra para bendecir la vida de todos ustedes y con mucho cuidado. Por eso las trabajamos con cariño, como uno dice, y con el tiempo exacto para poder tratar de darle lo mejor. Yo siempre he dicho que si los artistas seculares para el mundo dan lo mejor de ellos, nosotros los cristianos debemos ser aún mejor. Y no debemos decir que como es para el Señor, pues yo voy a... No, al contrario. Si es para el Señor, pues tienes que hacerlo bien. Y por eso tratamos de que todo lo que hacemos para la gloria de Dios, pues lo hagamos dentro de nuestros recursos, con la mayor excelencia posible, por eso mismo, porque es para el Señor y Dios se merece lo mejor de nosotros. Amén por eso. Manuel Daniel, ¿dónde podemos encontrarte? O sea, tus redes sociales, ¿dónde podemos ver tu música, tus videos y compartir lo que haces? ¿Dónde pueden encontrarte las personas que hoy día te descubren y quieren formar parte de todos los seguidores que hoy, bueno, pues, valga la redundancia, pues siguen tu carrera paso a paso? Pues mira, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Manuel Daniel Music, igual en YouTube como Manuel Daniel Music. Ahí van a encontrar cada uno de los proyectos que Dios nos ha permitido lanzar, los videos oficiales de cada una de esas canciones, video lyrics, en todas las plataformas musicales como Manuel Daniel. También, ya sea Spotify, por la plataforma musical que ustedes usen, gracias a Dios estamos en todas ellas. Ahí pueden encontrar nuestra música. Y en nuestras redes sociales nos pueden seguir, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, me pueden escribir, me pueden comentar. Yo, por lo menos, a mí me gusta responderle a cada una de las personas que nos escriben o que nos comentan. Porque si tú te tomaste tu tiempo de dejarnos saber qué te pareció una canción, pues yo valoro mucho eso y por eso también me tomo el tiempo de responderte también y de que tú sepas que yo leí tu mensaje y de que recibí quizás ese testimonio o quizás esa palabra de agradecimiento. Para mí eso es bien importante, por eso yo lo respondo y les escribo siempre. Manuel Daniel, de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber dedicado parte de tu tiempo pues a compartir con nosotros, con los amigos de Radio Manantial, los testimonios de vida, todo lo que te ha llevado pues a llegar a donde estás, que igual estoy seguro que ha servido de ejemplo para seguir para muchísimas personas, para todos los que llegan hoy y para los que próximamente estarán con nosotros. Muchísimas gracias por haber acompañado este tiempo en las frecuencias de Radio Manantial. Igual, Jorge, gracias a ti y a Radio Manantial por la oportunidad. Para mí de verdad que ha sido una experiencia muy grata. Una oportunidad siempre bonita que tenemos para hablar de lo bueno que ha sido el Señor. Y de verdad que agradecido con ustedes. Estamos siempre disponibles, lo que necesiten. Y siempre me gusta darle gracias a Dios por los ministerios como el de ustedes. Porque nosotros sin el ministerio de ustedes no pudiéramos hacer lo que hacemos. Yo siempre he dicho que las emisoras de radio, los canales de redes, todas las personas que existen para darnos oportunidad a nosotros, son herramientas que Dios hizo para complementar nuestros ministerios. Nosotros hacemos música, pero ustedes son quienes nos ayudan a difundirlo, ustedes son quienes nos ayudan quizás a llegar a personas que no tienen o nunca han escuchado de nosotros, y a través del ministerio que Dios le ha entregado a ustedes, ustedes bendicen el ministerio de nosotros. Así que gracias por esa oportunidad y le pido al Señor que siempre bendiga tanto a ti y a toda la familia Radio Manantial y que les siga abriendo puertas de igual manera a ustedes para que puedan seguir siendo de bendición para mí y para quizás muchos adoradores más, que Dios les dé la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias por tus palabras. Bendiciones para ti. Ya sabes, las puertas de Radio Manantial están abiertas. Cualquier otro testimonio que quieras compartir en algún otro momento, cualquier novedad acerca de tu carrera, nuevos proyectos, pues aquí vamos a estar con las puertas abiertas para recibirte a ti y a todos los amigos, a todos los hermanos que dedican su música pues a la palabra de Dios. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Dios los bendiga. Dios te bendiga. Chao.